Russia must know that a nuclear war can not be won and must never be fought. And we are, of course, closely monitoring what Russia is doing. Este hombre es Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. A casi 2 años del comienzo del conflicto en Ucrania, sus palabras permiten entender dos cosas. Por un lado, la preocupación que genera la posibilidad de que Rusia decida realizar un ataque nuclear. Y por otra parte, la certeza de que ese acto provocaría una guerra devastadora en la que ninguno de los involucrados podría llamarse ganador, ya que las pérdidas serían enormes para cada uno de los bandos. No obstante, Moscú se niega a dar el brazo a torcer y apunta contra los Estados Unidos, ya que el país occidental ha apoyado a Kiev durante la invasión rusa. Todo esto deja la puerta abierta a una escalada global del conflicto. En este nuevo video analizaremos un posible escenario en el que se desate la Tercera Guerra Mundial y descubriremos quién podría intervenir para derrotar a Rusia y sus aliados. Acompáñanos a imaginar una catástrofe de la que nadie estaría a salvo. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам будет помогать, может даже будет воевать. Para comenzar, debemos saber que algunos expertos militares y veteranos con experiencia en la materia afirman que la guerra ya ha dejado de ser exclusiva entre Rusia y Ucrania. Por el contrario, advierten que si bien el combate permaneció dentro de los límites del país invadido en febrero de 2022, debe reconocerse como un conflicto global por la participación directa o indirecta de muchas otras naciones. Sin dudas, la más relevante es la de Estados Unidos, quien ha enviado miles de millones en material bélico a Kiev para poder llevar adelante una contraofensiva contra las fuerzas rusas. Eso fue lo que motivó a Moscú a lanzar reiteradas amenazas contra Washington, la mayoría de las veces a través del presidente Vladimir Putin. El líder del Kremlin ha demostrado que no le tiembla el pulso al momento de encarar una guerra, algo que nos lleva a creer que la escalada de las agresiones es real. Dicho esto, Rusia es consciente de que se enfrentaría a la mayor potencia militar del planeta, que es capaz de superarlo tanto en recursos e inversión como en cantidad y calidad de armamento. Por eso llegó el momento de imaginar cuál sería la mejor jugada del Kremlin para seguir con posibilidades de una victoria. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si esa hipotética guerra mundial contra la potencia estadounidense suma a otros actores del lado ruso? El tío Sam sabe que, mano a mano, tiene las posibilidades de su lado para una victoria, pero sus intereses en todo el mundo le han hecho ganarse unos cuantos enemigos poderosos. Un conflicto global permitiría que Rusia sume en su bando a la tercera gran potencia, una emergente China que, durante las últimas décadas, se ha acercado a los mejores ejércitos a fuerza de nuevos desarrollos y avanzada tecnología militar. Además, otro país que no dejaría pasar la oportunidad de aliarse a una poderosa coalición para enfrentar a Estados Unidos es Corea del Norte. Si bien no tendría para aportar el mismo volumen que los otros dos miembros de su equipo, sabe que cuenta con lo suficiente para hacer daño e inclinar la balanza. ¿Te animarías a apostar por un ganador en estos momentos? Antes de hacerlo, conozcamos un poco más sobre el poder de cada bando. Si nos referimos a una alianza entre Rusia, China y Corea del Norte, estamos hablando de la pesadilla norteamericana. Es que todos se encuentran en la lista de preocupaciones del Departamento de Defensa estadounidense, y hay una explicación clara del porqué. Un bando conformado por estos países representa una inversión que, en el 2023, fue de más de $377,000 millones al sumar los tres. Además, el conjunto de sus fuerzas puede agrupar más de 4 millones de soldados listos para combatir. Son cifras realmente temibles para cualquier rival, aunque en la vereda de enfrente no tenemos un enemigo cualquiera. En cuanto al personal, Estados Unidos alcanza 1.390.000 efectivos, mucho menor que el total de sus adversarios. Pero por otra parte, puede superar por sí solo el presupuesto militar del enemigo.
con un gasto en defensa de alrededor de 800.000 millones en 2023. Esto implica que los norteamericanos pueden ser menos en cantidad de hombres, pero tienen mayores recursos para que esas fuerzas estén bien preparadas. En este punto, debemos profundizar en cuál es el armamento y la tecnología que podría conseguirse con estas inversiones, y cómo esto influiría en una batalla. Nuestra primera parada nos lleva a las Fuerzas Aéreas de la Coalición Euroasiática, donde entre las tres naciones acumulan un total de casi 8.300 aeronaves, de las cuales 2.430 pertenecen a la categoría de aviones de combate. El aporte más importante de Corea del Norte en este ítem es un caza de origen soviético. Hablamos del MiG-29, un avión de cuarta generación diseñado para la superioridad aérea, con una velocidad de Mach 2 y una gran maniobrabilidad para marcar la diferencia en el combate cerrado. De todas maneras, en este rubro, los jets más destacados provienen de Rusia y China. Ambos cuentan con avanzados desarrollos de quinta generación. En el caso de Moscú, es el Sukhoi Su-57, un caza multipropósito que se distingue por su aviónica y capacidades furtivas. Además, cuenta con una docena de puntos de anclaje para armamento, una gran velocidad y mayor alcance que sus competidores. Por su parte, el destacado chino es el Chengdu J-20, un polivalente bimotor y que tiene capacidades furtivas. Así se conforma un tridente que puede arrasar con cualquier flota. No obstante, del otro lado se encuentra la fuerza aérea más poderosa del planeta. Estados Unidos cuenta con cerca de 2.000 aviones de combate y entre ellos los dos cazas de quinta generación más avanzados del mundo, el F-22 y el F-35. Con solo ver estas imágenes ya puedes imaginar su enorme potencial. Estos jets tienen una mayor madurez en cuanto a las capacidades de sigilo, por lo que potencialmente podrían acabar con sus rivales. Sin embargo, el número de esas dos alternativas en el inventario norteamericano es bajo, si se lo compara con la suma de los tres oponentes que analizamos. Por esa razón, resulta difícil pensar en una clara ventaja para Washington, e incluso la moneda tendría buenas chances de caer del otro lado. Pasemos a los océanos para descubrir el poderío naval de la alianza. Dos portaaviones aportados por China se suman al único carrier ruso para un total de 3. Luego, la cuenta se hace abultada en cantidad y variedad de submarinos, contabilizando 183 entre las tres fuerzas. Eso se completa además con 65 destructores, 55 fragatas y 162 corbetas como buques de ataque. Aquí es China quien más se destaca en cuanto a números y tecnología, con desarrollos como sus modernos destructores furtivos, lanzamisiles tipo 0.55 o los silenciosos submarinos clase Yuan, difíciles de defender por cualquier embarcación rival. De todas maneras, nuevamente Estados Unidos tiene material para plantarse en esta hipotética batalla, comenzando por sus 11 superportaaviones. No es solo la flota más grande del planeta, sino también la más avanzada. Además, le suma más de 70 destructores y un número similar de submarinos incluyendo su flota nuclear. Pero, otra vez la ventaja cualitativa no es suficiente como para suplir la inferioridad numérica respecto de sus adversarios. Por último, nos queda analizar el armamento más poderoso en las filas de cada bando, lo que nos hace pensar en los letales blindados. La coalición oriental se luce con una impresionante cifra de tanques que supera los 24.000. Si bien una buena parte de ellos pertenecen a la era soviética y posiblemente no estén a la altura de los más modernos, también hay algunas joyas de última generación. El Kremlin presenta como opción su nuevo T-14 Armata de 55 toneladas y con un cañón calibre 125 milímetros de ánima lisa. También suma sistemas defensivos de los más avanzados del mundo. Por el lado de los norcoreanos, aportan sus M2020, de los cuales
se conoce poco, pero tienen un aspecto similar a los Armata y se supone que su protección es igual de moderna. Por último, China suma su tipo 99 provisto por un cañón calibre 125 milímetros y con cargador automático. Una fuerza blindada completa y de la más poderosa que puede existir. Solo mira con tus propios ojos lo temible que se ve. Mientras tanto, Washington se defiende en este rubro con una leyenda como M1 Abrams, uno de los tanques más conocidos del mundo, que ha jugado un papel importante en varios conflictos modernos, como la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Sin embargo, en este punto es probablemente el que marque la mayor diferencia a favor de los euroasiáticos. Decididamente podríamos decir que Estados Unidos no podría vencerlos. De hecho, la distancia sería otro factor a favor de la alianza rival, ya que podrían dominar la región antes de que el poder norteamericano llegue al escenario de conflicto. Por eso es tiempo de conocer cuáles podrían ser los aliados de las fuerzas norteamericanas para superar los obstáculos impuestos por sus rivales. Y es que al hablar de una tercera guerra mundial, no podemos dejar a nadie afuera. Al comenzar nuestro video, podíamos ver cómo un representante de la OTAN se refería a las amenazas de Rusia, y es de creer que, si los estadounidenses se involucran en una guerra de este tipo, contarán con el apoyo de sus aliados europeos. De esa forma, otras potencias militares como Francia, Gran Bretaña o Alemania serían los primeros en llegar por tierra, con poderosos tanques Leopard 2 o Challenger. Serían capaces de controlar la situación y aportar aeronaves como los avanzados cazas Rafale o Typhoon, mientras aguardan por la llegada de los bombarderos furtivos norteamericanos. Los miembros de la OTAN darían el apoyo necesario para que la mayor potencia militar del mundo finalmente se convierta en vencedor de este duelo. Aunque Rusia no se iría sin dar una última pelea. Si Moscú se siente acorralado, Vladimir Putin no dudaría en hacer uso de sus más de 5.000 ojivas nucleares antes de ser derrotado. Es probable que Rusia optara por comenzar lanzando un arma nuclear táctica o de bajo rendimiento, a modo de advertencia, y lo siguiente dependería de la respuesta de Estados Unidos. Si el Pentágono se mantiene con la cabeza fría, podría buscar el diálogo para llegar a acuerdos y terminar con la guerra. Pero si responde, el intercambio podría ser devastador. Los rusos cuentan con temibles misiles como el R-28 Sarmat, un gigante de 36 metros y 210 toneladas que puede viajar 18.000 kilómetros y alcanzar un poder de 60 megatones. Esto significa que un solo proyectil puede destruir todo a su paso en un radio de 700.000 kilómetros cuadrados, por lo que con una docena de ellos podría borrar del mapa todo el territorio estadounidense. Sin embargo, los norteamericanos no se quedan atrás, y con un arsenal de 5.000 ojivas nucleares puede armar el Tridente 2D5. Estos cohetes pueden alcanzar objetivos a 12.000 kilómetros de distancia y son lanzados desde los submarinos de la Marina, lo que lo vuelve difícil de detectar por parte de sus enemigos. Cada misil puede tener una carga de 3.8 megatones, y un solo buque es capaz de cargar 14 de ellos. De esta manera, un ataque de un sumergible estadounidense puede significar 91 megatones de poder, arrasando con un país entero. A esta altura no quedan dudas de que una guerra nuclear sería el final del mundo tal y como lo conocemos. Si dejamos esto de lado, podemos concluir que Rusia tendría un fuerte apoyo si decide comenzar un conflicto a nivel global, y ni siquiera Estados Unidos sería capaz de detener esa alianza por sí mismo. Pero todo cambiaría si los norteamericanos cuentan con los recursos de la OTAN. En ese caso, se volvería una fuerza invencible y se llevaría la victoria sin dudar. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, nos gustaría saber qué te ha parecido nuestro análisis y conocer tu opinión. ¿Quién crees que ganaría una tercera guerra mundial? Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a quedarte atento a nuestro canal y así poder reencontrarnos en el próximo video.